Bienvenidas, bienvenidos una vez más a una serie del canal H2Sol, esta vez de la serie Encuentros de investigación en musicoterapia, con los trabajos vinculados a las publicaciones en la revista Mi Sostenido. En esta ocasión contamos con Fátima Hidalgo. Hola Fátima, ¿qué tal? Hola David, bien, muy bien. Bienvenida a esta serie, a esta pequeña entrevista, a este coloquio sobre uno de tus últimos trabajos, el titulado Eficacia de la musicoterapia en el tratamiento de la afasia en un paciente con Alzheimer. Es un proyecto de intervención con un paciente y nada, vamos a ver un poco pues cuál ha sido la trastienda de este artículo, ¿no? ¿Qué te llevó a trabajar en él? ¿Cómo lo has puesto en funcionamiento? ¿Qué metodologías has empleado en este abordaje con el paciente con el que has trabajado? Y también, pues un poco, no sé, qué aprendizajes has hecho, ¿no? Tanto profesionales como humanos, ¿no? Y bueno, vamos a contárselo a todos las personas que nos siguen en el canal, pues para invitarles también a que lean y revisen tu trabajo escrito en el número 5 de la revista Mi Sostenido. O sea que vamos a ello, si te parece, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por tu tiempo, en primer lugar, por estar dispuesta a estar aquí este ratito de conversación, ¿vale? Bueno, hablaba de eso, de qué te llevó a centrarte en esta temática, ¿no? En musicoterapia hay muchos frentes abiertos, muchas poblaciones, ¿no? ¿Y qué hizo que te interesaras especialmente por un paciente con Alzheimer? Cuéntanos. Bueno, para mí, realizando el máster de musicoterapia, conociendo los casos, todas las diferentes poblaciones, siempre me ha interesado el Alzheimer. Es una enfermedad que cada vez está creciendo más y más y siempre he pensado que la musicoterapia puede hacer mucho trabajo allí. Entonces, conociendo pacientes, conociendo estudios, me di cuenta de que se investiga mucho y se trabaja mucho con enfermos de Alzheimer a través de la musicoterapia y que mejora muchísimas partes de esta enfermedad. Aunque sí me di cuenta que hay muchos problemas de comunicación con los enfermos de Alzheimer y sí se trabaja la musicoterapia a través de comunicación para poder llegar a comunicarte con el paciente, pero me di cuenta que no hay muchos estudios de investigación donde se estudia la afasia, el por qué hay este problema de comunicación y cómo se podría ralentizar, si la musicoterapia puede ayudar o no puede ayudar. Entonces fue por ahí donde me encaminé. Ajá, qué interesante, porque claro, al final, en resumidas cuentas, un proceso de musicoterapia es un proceso de comunicación con una persona. Claro. Te tienes que hacer entender y tienes que comprender, ¿no? Y entonces, claro, dices, voy a hacer musicoterapia con un paciente que tiene Alzheimer, pero claro, la gran barrera es esta, la del lenguaje, la de la comprensión, y te encontraste como esa primera realidad, ¿no? Fuera de las teorías de la musicoterapia y el paciente y el Alzheimer y tal, ¿no? Wow. Claro, hay muchos cuidadores con los que hablas que intentas entender cómo funciona la enfermedad, cómo va evolucionando y casi siempre era el mismo problema, es que no me entiende, es que no lo entiendo cuando habla. Entonces, bueno, podemos utilizar la música para llegar hasta él, pero entonces yo pensé un poco más atrás de esto. Entonces, no podemos intentar ralentizar este momento en el que él no me entiende o yo no lo entiendo e intentar conseguir que el movimiento de la boca, los músculos, sigan trabajando un poco durante un poquito más de tiempo. Y ese fue el punto donde me puse a buscar. Es un factor súper interesante porque si esto no engrana, si esta pieza no funciona, todo lo demás se queda fuera de la ecuación, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante que te dieras cuenta de este factor y que centraras todo tu esfuerzo en él, ¿no? Vale, voy a hacer una propuesta, pero la voy a basar en la afasia, que es una dificultad que está relacionada con el lenguaje y con la comprensión. Qué interesante, qué interesante. Y a Ese, partir de ahí, una vez que ya viste esto claro, ¿cuál fue el siguiente paso? Entiendo que empezaste a trabajar en un marco teórico, ¿no? A revisar muchos artículos
para construir tu propuesta de intervención, ¿no? Sí, entonces empecé a buscar artículos en relación en la afasia y enfermos de Alzheimer, afasia, musicoterapia, y la sorpresa fue que había muy pocos estudios sobre afasia como enfermedad de Alzheimer y musicoterapia. Había afasia como problemas en accidentes cerebrovasculares, cómo la musicoterapia ayuda a mejorar esta situación, cómo sí funciona, cómo sí está verificado que se consigue, pero entonces intentabas buscar un poco más afasia, Alzheimer, musicoterapia y casi era imposible. Sí encontré un caso en Australia, el Reader y Gumesen, que estuvo muy interesante porque es un caso de una persona y el estudio realizado a través de la musicoterapia con la demencia de esta persona. Entonces fue allí donde dije, me interesa, aquí podemos hacer una comparativa y a partir de aquí sí puedo empezar a trabajar. Claro, es que es fundamental tener esos puntos de referencia en el trabajo de otros para, de alguna manera, replicar las bases sobre las que ellos estas personas, estos investigadores en musicoterapia han planteado su trabajo y sus resultados, ¿no? Y a partir de ahí evidenciar eso en tu propia práctica. Bien. O sea que primero tanteaste el terreno real, te encontraste con esa realidad, te fundamentaste en los estudios escritos y a partir de ahí empezaste a construir tu propia propuesta adaptada a un paciente concreto, ¿no? Con lo cual, digamos que tu abordaje es un estudio de caso único, aunque en el título y en la denominación no esté establecido como tal, pero viene a ser eso, ¿no? Estudio de caso único de un paciente con Alzheimer al que se le trata a partir del contexto de la afasia, ¿no? Claro, me interesaba un caso único para poder centrarme bastante, para poder trabajar en la particularidad de este paciente. Entonces estuve buscando, estuve haciendo las entrevistas iniciales a la cuidadora, saber gustos musicales. Es un paciente que le gusta mucho la música, que toda la vida ha estado tarareando la música y a través de ahí sí que pude empezar a preparar las sesiones sabiendo que le gusta tararear, que le gusta jugar con los movimientos de la boca, el tararatata o kata. Entonces aproveché esta facilidad del paciente para meterla con la música, para mejorar los movimientos musculares. Ajá. Y tu abordaje entonces estuvo centrado en esto que estás contando, ¿no? En los movimientos vocales, el tarareo y la música como tal. Sí, después también me interesaba mucho buscar canciones que le gustaran con anterioridad al paciente, con letra muy fácil. Por ejemplo, la canción de Noelia, de Nino Bravo, solo la palabra Noelia, jugar con esta palabra. A través de un papel escrito, escribir Noelia, que él intentara leer esto, luego poner la música e intentar cantar el trozo de Noelia, 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 para ver el movimiento con las dos vocales seguidas. La parte del tacarama lo hice a través de improvisación musical. Con unos acordes iba improvisando, iba metiendo las distintas sílabas con ta, con ka, con distintas vocales, intentando que él repitiera. Y al principio no fue muy buena la experiencia en la primera sesión que lo probé porque escogí unos acordes un poco, creo que demasiado tristes. En la segunda sesión cambié la progresión de acordes, entonces él sí repitió y sí participó más. Incluso en la tercera sesión él metió algunas nuevas vocales, algunos nuevos movimientos y sí estuvo muy interesante esta progresión en la improvisación musical. En la parte de las canciones estuvo también muy bien conseguido el movimiento de su boca en las partes pequeñas. Y entonces también utilicé una canción que le gustaba mucho al paciente que se llama Algo se muere en el alma, la versión de Los del Río, porque le gustaba mucho al paciente y tiene un estribillo fácil de intentar reproducir. Las partes, el que no es el estribillo, todas las demás partes son muy difíciles, pero mi intención era darle un papel donde está escrita la parte del estribillo y a ver si él reconocía de qué se estaba hablando. Entonces al principio él leía
no te vayas todavía, no te vayas, por favor. Y no entendía nada. Entonces yo metía el tarareo y miraba si había una reacción por su parte. Y cada sesión hacía lo mismo. Al finalizar toda la sesión, trabajaba con esta canción para ver si iba cambiando el momento que él reconocía la canción. Hubo momentos en que hubo una sesión muy interesante en la que él leyó "no te vayas todavía", entonces me miró y empezó. Y eso es como, vale, estás reconociendo este momento. Fue un momento puntual. Pero sí que con mi ayuda, a veces metiendo "no te vayas", solo trocitos de la canción, o metiendo los acordes y tarareando un poco, enseguida sabía qué canción era. Interesante. Y a nivel de instrumentación, tú eres saxofonista, pero en las sesiones usabas el saxo o... No, primero es importante resaltar que el paciente presenta un problema en el oído izquierdo. Está totalmente sordo del oído izquierdo, tuvieron que operar, entonces solo oye a través del oído derecho. Todos los sonidos le parecen muy sensibles. El saxofón era impensable, totalmente impensable. Cuando la cuidadora me explicó este aspecto, que toda la música tiene que estar en volumen bastante bajo, decidí escoger el ukelele. Un teclado siempre a volumen bastante bajo, una tablet con un Bluetooth, un altavoz Bluetooth, siempre controlando el volumen, entonces pequeña percusión, shakers, calimbas, pequeñitas cosas, y siempre observando si hacía algún movimiento que me estaba pasando en el volumen. Entonces íbamos trabajando siempre en un volumen muy bajo. Todos los pasos súper medidos y súper estudiados. En tu artículo hay muchas tablas, con lo cual entiendo que tenías una metodología de toma de datos de las sesiones. Sí. ¿Cómo organizaste un poco todo esto? El análisis y la recogida de estos datos. Para hacer el análisis de datos, primero presenté 3 escalas de Likert que le hice a la cuidadora al inicio de las sesiones, antes de empezar las sesiones, después de la 5ª sesión y al finalizar todo el proceso, que fueron 10 sesiones, al final de la 10ª sesión. Con estos tenemos los datos cuantitativos. También tuve las hojas de observación que iba marcando al finalizar cada sesión. Hice grabaciones de cada sesión para poder transcribir todo el proceso, así tenía los datos cualitativos, y también hicimos 2 protocolos cortos de evaluación de afasias. Vino una logopeda profesional colegiada y antes de empezar el proceso le hizo el protocolo corto de evaluación, y al finalizar todo el proceso, al día siguiente, volvió e hizo el mismo protocolo. Entonces así pudimos ver en los datos cuantitativos como los cualitativos. Ajá. Y después de estas 10 sesiones, de todos los análisis de estos datos, ¿qué has apreciado tú que tu intervención ha cambiado, ha modificado, ha variado, ha hecho variar en el paciente? Sí se observó una ligera mejora en la evolución de la afasia, es decir, no fue a peor la afasia del paciente. En mi observación pude ver que intentaba comunicarse en la escala de Likert con la cuidadora, pudimos observar que intentaba entrar un poco más en la comunicación. Este proyecto se realizó en Cataluña, entonces hay 2 lenguas, el catalán y el castellano. Al paciente hay gente que le habla en catalán, hay gente que le habla en castellano, entonces pudimos observar si presta la misma atención en catalán o en castellano. En catalán no prestaba ninguna atención, en cambio, si cambiaban la conversación al castellano, él hacía la intención de querer entrar. Él es de Castilla-La Mancha, pero vino a vivir a Cataluña cuando tenía 20 años. Entonces, pudimos ver que el castellano sí está más dentro, sí puede intentar participar en catalán, ya simplemente oye como un ruido y no se siente atraído hacia esta comunicación. Con los protocolos cortos de afasia sí hablamos con la logopeda y sí vio que había una ralentización en la evolución de la afasia del paciente. Y en las transcripciones con los datos cualitativos también se pudo observar cómo las sesiones iban mejorando la atención del paciente, iba mejorando la intención de participación en las actividades, incluso la repetición de algunas palabras con la canción Algo se muere en el alma.
parecía que podía llegar a cantar, él intentaba cantar la letra, pero siempre era tarareo, intentaba mover las vocales, iban entrando en su sitio, las consonantes ya era casi imposible. Entonces sí se vio una mejora en la ralentización de la fascia, aunque te podría decir que fue muy leve. Entonces no, sí. No, que más allá del foco atencional de tu objetivo en la investigación, que era la fascia, ¿observaste otros condicionantes que pudieron cambiar, que pudieron mejorar, no sé, en su nivel de estar alerta, de comunicación con el entorno? No sé, ¿viste a lo mejor otros beneficios? Sí, francamente la cuidadora cuando empezamos el proyecto no estaba muy segura de que esto pudiera llegar a algún punto. De hecho, la primera entrevista para la escala de Likert era bastante negativa, es que no se puede comunicar con él, es que no se puede, y en la última ya empezó a decirme, hombre, pues en las comunicaciones con la familia parece que intenta comunicarse un poco más. Cuando estoy con los amigos, parece que quiere participar del grupo. Sí, parece que esté un poco más tranquilo. Y de hecho hubo una sesión, todos mis objetivos se basaban en la mejora, en la ralentización de la fascia, trabajos en la musculatura, trabajos de conocimiento y recuerdo de las palabras. Pero en la tercera sesión, cuando llegué para realizar la sesión, el paciente presentaba un cuadro de depresión, ira, había tenido un problema con la cuidadora justo antes de que yo llegara. Entonces ya dije, bueno, intenté meter mis objetivos, mis actividades, pero no estaba receptivo. Cambié totalmente y pensé, vale, ahora tiene que ser cambio de estado de ánimo. Tenemos que buscar actividades rápidamente, otras cosas para cambiar el estado de ánimo. Hoy no puedo trabajar la fascia, es imposible. Y entonces terminamos la sesión y estaba súper alegre, muy contento. Y cuando miraba el vídeo para hacer la transcripción es que es impresionante. La transformación, ¿no? Sí, totalmente. Impresionante. Claro. Es que, claro, en nuestra disciplina está muy presente esto, ¿no? Atender las necesidades específicas del paciente el día que estamos trabajando con él, ¿no? Y nuestros objetivos a veces son hasta secundarios en función de circunstancias como esta, ¿no? Que vienes, está iracundo y hay que centrarse en eso y ya habrá momento de seguir con la investigación en la siguiente sesión, ¿no? Pero en esta hay que atender estas cuestiones, ¿no? Claro, y realmente estuve hablando con la cuidadora, buscando cada sesión, era el momento perfecto para él, porque por las tardes no se podía hacer, ya no está tan concentrado. Tenía que ser por las mañanas, después de la ducha, después del desayuno, media hora después es cuando está más bien, más receptivo. Entonces siempre me intenté adaptar al horario de la cuidadora y del paciente. Y incluso así, con 10 sesiones, solo tuvimos te diría problema, pero al final para mí no fue un problema, fue una sesión en la que aprendí muchísimo con qué velocidad tienes que cambiar todos tus objetivos, todas tus actividades, toda tu sesión se va al suelo y tienes que montar otra. Sí. Porque ahí me gustaría llegar, ¿no? ¿Qué aprendizajes personales has hecho tú en todo este proceso, ¿no? Has estado durante todo un año formándote en musicoterapia, escuchando muchas cosas, ¿no? Recibiendo mucha información de distintas fuentes, ¿no? Y de repente aplicas tu conocimiento, aplicas tu proyecto, trabajas con una persona en un contexto real y cómo confluyen todas esas cuestiones teóricas con la realidad, ¿no? ¿Cómo se casan? Ay, para mí, claro, necesitas toda la teoría, necesitas todo el conocimiento, lo metes bien dentro y entonces te plantas delante de un enfermo de Alzheimer que puede estar de cualquier manera cada día. Para mí fue un gran aprendizaje ver cómo yo trabajo delante de él, cómo puedo sentirme cómoda. Ellos necesitan sentir que tú estás cómodo. De otra manera no es posible. Entonces me di cuenta que sí, que puedo trabajar en esto, que puedo usar toda la teoría y meterla en práctica. Sí necesito más rodaje porque quizá en esta sesión en la que tuve que cambiar todos los objetivos, quizá con más práctica
detrás mío quizá hubiese ido más rápido, pero pensé, bueno, y menos mal que hice la entrevista inicial con la cuidadora sabiendo todos los gustos, tenía una lista en YouTube guardada con todos sus gustos musicales, me metí rápido ahí dentro, entonces vi que puedo trabajar como músico, que puedo ser musicoterapeuta real, que tengo toda la teoría y que puedo llevarla a cabo. Para mí eso fue importantísimo, darme cuenta que sí. Es capaz, qué bien, qué bien. Jo, eso es, yo creo que el mejor de los premios o el mejor de las... Sí. La mejor de las conclusiones es el que llegues a experimentar esa sensación. Soy capaz, observo ciertas limitaciones, pero me veo capaz de poder dar respuesta a esas circunstancias novedosas que se escapan cuando estoy en un proyecto, ¿no? Y que me obligan a hacer giros, a cambiar, a alterar todo ello, ¿no? Qué bien. Y te felicito por ello porque no suele ser muy habitual que inmediatamente después de terminar un máster con toda esa efervescencia todavía de estar procesando toda la información y haber empezado con la práctica clínica, ¿no? El experimentar eso, ¿no? Es decir, veo que puedo, ¿no? Entonces, Sí, en ese veo que puedo, ¿qué planes de futuro tienes? ¿Cómo encaja ahora todo? Pues se ve que yo vivo en un pueblo y fue un paciente del pueblo y es un pueblo y la gente empezó a hablar, mira, ¿qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Pues la cuidadora hablaba con otra cuidadora. Entonces, a partir de enero, bueno, ahora ya hemos empezado a trabajar con 3 enfermos de Alzheimer. Tenemos que seleccionar, estamos hablando con el hospital, el centro médico del pueblo, con el psicólogo, con los médicos, para seleccionar 3 pacientes con Alzheimer en estado inicial y trabajar a través de la musicoterapia con ellos. El ayuntamiento se ha querido hacer cargo de todo esto y quieren empezar a promover esto. Si funciona, vamos a hacer el mismo proyecto, escalas de Likert, estudio inicial, cada paciente tiene su sesión individualizada, pensando cada uno qué problema tiene y hacia dónde vamos a ir. A través de ahí, todas las hojas de observación, todos los análisis y a final en julio presentamos resultados y si se ve que funciona y todo el mundo parece que lo aprueba, en septiembre vamos a ir ampliando el proyecto. Qué interesante. Sí. Felicidades, Fátima. O sea, es fantástico, fantástico estos desarrollos, ¿no? Como se dice en los artículos, esta perspectiva, ¿no? Sí, estoy contenta y es un pueblo. Entonces, musicoterapia, bueno, ¿pero esto qué es? Porque siempre están, pero esto, a ver, ¿y ahora tú qué estás haciendo? Tú no eres la profesora de saxo. Entonces, fue muy bien presentarlo así y con el artículo lo presentaré al ayuntamiento, al centro médico, para que se pueda ver la progresión de este paciente. Entonces, ya ayer tuvimos la reunión. La verdad es que todo el mundo está apostando por esto. Muy bien, estoy muy contenta. Qué bien, qué bien. Pues desde aquí les decimos a los equipos de psicólogos del centro médico que apuesten sí o sí por ti, por la musicoterapia, porque obviamente los pacientes de Alzheimer, sobre todo en sus etapas iniciales, van a tener unos efectos muy, muy positivos, una ralentización de sus afasias y de todas las debilidades que van apareciendo con las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer. Buah, me parece maravilloso, maravilloso. Sí, gracias. Qué bien, qué bien, qué bien. Pues ya nos contarás, a ver, en los siguientes meses, a ver cómo va evolucionando todo esto. Y nada, te deseamos pues muchísimo éxito. Se te ve en el rostro que estás tremendamente ilusionada y contenta. Bueno, ilusionada, pero tengo una de trabajo porque quiero hacerlo muy bien. Teníamos que empezar en septiembre y les dije, no, en diciembre quiero hacerlo muy bien, no quiero hacer una guarrería, voy a hacer unas clases de música, no, quiero hacerlo muy bien. Entonces, para hacerlo muy bien hay mucho trabajo, pero bueno. Pues eso, está bien que tengas esa conciencia de todo tiene que estar bien estructurado, tengo que atar bien esto conceptualmente en los protocolos, sistematizarlo todo, para que cuando arranques con los pacientes
esto fluya, ¿no? Pero es que ese es el trabajo del musicoterapeuta, conocer a los pacientes y adaptar un modelo que sirva para ellos. Y eso requiere tiempo, requiere trabajo y requiere dedicación. Y lo bueno es que pues, he aprendido a poder presentar resultados, porque puedes decir, no, sí, la musicoterapia funciona. ¿Por qué? Porque funciona, porque yo lo noto con mi marido que funciona. Yo no puedo ir al ayuntamiento, no puedo ir al centro médico. No es que funciona, porque esta mujer ha dicho que su marido está mejor, pero ¿por qué está mejor? ¿Qué pasa? Aquí Entonces está. me interesa mucho que presentar un papel donde diga, esto funciona por esto, esto y esto. Claro, 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 claro. Entonces, voy a hacerlo. Con las evidencias por delante. Qué bien, qué bien. Jo. Pues creo que como experiencia y como ejemplo para gente que venga detrás de ti, alumnos que están ahora, por ejemplo, empezando con ahora en unas semanas empezarán con sus trabajos final de máster y empezarán a cuestionarse como tú hace un tiempo, y qué Sí. hago y cómo lo hago y no sé si voy a ser capaz y estas cuestiones, ¿no? Que se puede y que es cuestión de trabajo, de centrarse, de tratar de hacer las cosas con rigor y de ponerle mucho empeño, ¿no? Y al final, pues los resultados son estos. Y que disfrutes. Yo escogí este tema porque me fascina cómo la musicoterapia puede llegar al cerebro de Alzheimer. Me fascina, entonces disfruté mucho haciendo el trabajo de fin de máster. Sobre todo creo escoger algo que realmente te llene. Tu disfrute ha hecho que hicieras un buen trabajo, que obtuvieras una buena calificación, que hubieras llegado a la revista Mi Sostenido y que ahora esté publicado y a disposición. Eso porque esto te va a abrir otras puertas, ¿no? Ojalá te abriera muchísimas, pero bueno, ya pues por lo menos te abre las del ayuntamiento y el centro de salud en tu localidad, y a partir de ahí seguro que podrás seguir publicando y creciendo a ese nivel también. O sea que Vamos te a ver. animo y desde el cuerpo de profesores y la gente que llevamos la revista recibe nuestro aplauso y nuestro impulso para ponerlo todo en el asador y que este proyecto que arrancas funcione a las mil maravillas, que vamos, estoy convencido de que sí. Gracias. Pues te agradecemos todo este tiempo que hemos compartido, todo esto, toda esta experiencia que nos has trasladado, porque como decía, es muy enriquecedora y yo creo que ilustra muy bien cómo se deben hacer las cosas para obtener unos buenos resultados. O sea que gracias, gracias, gracias por tu experiencia. Gracias a vosotros. Pues estamos en contacto y seguiremos tu carrera. Que vaya todo muy bien, Fátima. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.